antes de que el terror aprendiera a gritar. El miedo se movía distinto. Era más silencioso, más teatral, más imaginativo. En esta parte de la serie viajamos hasta el origen del género, cuando el cine todavía estaba descubriendo cómo asustar al público. El gabinete del Dr. Caligari, 1920. Si el cine de terror tuviera un punto de partida claro, probablemente sería este. Este film es puro expresionismo alemán. Escenarios torcidos, calles imposibles, sombras que parecen vivas. Nada se ve real. Y justamente por eso funciona. La historia gira alrededor de un misterioso doctor y su sonámbulo, Cesare, una figura que parece caminar entre el sueño y la muerte. Pero lo verdaderamente revolucionario fue su estética. La película demostró que el terror no necesita monstruos realistas. A veces basta con un mundo que parece equivocado. Y desde entonces, el género entendió algo fundamental. La imagen puede ser tan perturbadora como la historia. Nosferatu, 1922. Antes de Drácula, existía Nosferatu. Esta adaptación no autorizada de la novela de Bram Stoker creó uno de los vampiros más inquietantes del cine. El conde Orlok no es seductor, no es elegante, es una criatura enferma, cadavérica, casi animal. Sus manos largas, su cuerpo rígido y su forma de moverse lo convierten en algo profundamente incómodo. Pero lo que hizo a Nosferatu eterno fue su atmósfera. Sombras que se estiran por las paredes, puertas que se abren lentamente, una presencia que parece extenderse como una plaga. Es uno de los ejemplos más claros de cómo el cine mudo podía generar terror, sin pronunciar una sola palabra. El fantasma de la ópera, 1925. Este film fue uno de los primeros grandes espectáculos de terror. Un teatro majestuoso, pasillos secretos y una figura deformada viviendo entre las sombras. Lon Chaney, conocido como el hombre de las 1000 caras, creó uno de los maquillajes más impactantes del cine mudo. Cuando el rostro del fantasma se revela por primera vez, el público de la época literalmente gritaba en las salas. Pero detrás del monstruo hay tragedia. El fantasma no es solo amenaza, es una figura solitaria, obsesiva, condenada a amar desde la oscuridad. Ese elemento trágico sería clave para muchos monstruos del cine clásico. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 1931. Acá aparece uno de los temas más importantes del terror, el monstruo que vive dentro de nosotros. La historia del Dr. Jekyll y su transformación en Hyde explora la dualidad humana, civilización contra instinto. Lo interesante de esta versión es cómo muestra la transformación sin esconder demasiado el proceso. El rostro cambia, la postura se deforma, la personalidad se vuelve salvaje. Hyde no es solo una criatura monstruosa, es la representación del lado oscuro que todos intentamos esconder, y esa idea seguirá obsesionando al género durante décadas. Freaks, 1932. Esta es probablemente la película más incómoda de este bloque. Freaks fue dirigida por Todd Browning y protagonizada por artistas reales de circo con deformidades físicas. En su momento fue considerada escandalosa. Muchos espectadores la encontraron perturbadora y durante años fue censurada en varios países. Pero lo más interesante es su giro. La película empieza presentando a los monstruos, pero lentamente revela que los verdaderos monstruos son otros. Es una historia sobre crueldad, marginación y venganza. Y con el tiempo, se convirtió en una de las películas de culto más importantes del cine de terror. Drácula, 1931. El vampiro moderno nace acá. Interpretado por Bela Lugosi, el conde Drácula se convirtió en la imagen definitiva del aristócrata oscuro. Capa negra, mirada hipnótica, un acento que transformó cada frase en amenaza.
La película todavía conserva una estética muy teatral, heredada del cine mudo y del teatro. Pero su impacto fue enorme. Drácula definió cómo debe verse y comportarse un vampiro en el cine durante décadas. Y aunque hoy existan versiones más violentas o románticas del mito, muchas todavía llevan la sombra de Lugosi. Frankenstein, 1931. Si Drácula representaba la elegancia del mal, Frankenstein representaba la tragedia. La criatura interpretada por Boris Karloff no era simplemente un monstruo, era un ser abandonado, un experimento que nadie quiso asumir. El laboratorio, los relámpagos y la famosa frase "It's alive" se convirtieron en uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. Pero lo que realmente hizo eterna a la película fue su humanidad. La criatura no entiende el mundo, y el mundo responde con miedo. Es uno de los primeros ejemplos de terror, donde el monstruo también genera compasión. El hombre invisible, 1933. Si Frankenstein hablaba de jugar a ser Dios, el hombre invisible hablaba de perder el control. La historia sigue a un científico que descubre la fórmula para volverse invisible. El problema no es la invisibilidad, es lo que la invisibilidad provoca. Poco a poco, el personaje pierde su moral, su empatía y finalmente su cordura. La película mezcla terror con un humor oscuro inesperado, pero su núcleo es inquietante, porque plantea una pregunta simple. Si nadie pudiera verte, ¿seguirías comportándote igual? La novia de Frankenstein, 1935. Muchas secuelas repiten fórmulas. Esta la supera. The Bride of Frankenstein toma la historia original y la vuelve más ambiciosa, más oscura y también más extraña. El personaje de la criatura gana profundidad emocional y la película introduce una idea fascinante: el deseo de la compañía. La famosa novia, con su cabello eléctrico y su gesto de horror al ver a la criatura, se convirtió en una imagen icónica del género. Pero la película también es profundamente melancólica, porque su monstruo solo quiere algo muy humano: no estar solo. El hombre lobo, 1941. Si Drácula representaba el control y Frankenstein la tragedia, el hombre lobo representaba la pérdida total de control. La historia es simple y poderosa. Un hombre común, una maldición inevitable, una transformación que no puede detener. La figura del hombre lobo conecta con algo muy primitivo: el miedo a perder nuestra propia humanidad. Y la película estableció muchas de las reglas del mito: la luna llena, la maldición heredada, la transformación inevitable. Desde entonces, el hombre lobo se convirtió en uno de los monstruos más duraderos del cine. Cat People, 1942. Esta película demostró que el terror no necesita mostrar demasiado. Es un ejemplo perfecto de terror sugerido. La historia sigue a una mujer que teme convertirse en una pantera cuando pierde el control de sus emociones. Pero la película nunca muestra claramente esa transformación. En cambio, juega con sombras, sonidos y silencios. Uno de sus momentos más famosos es la llamada Luton Bass, un susto inesperado que aparece después de una escena de tensión absoluta. Fue una demostración brillante de que la imaginación del espectador puede ser más poderosa que cualquier efecto especial. La noche del cazador, 1955. Aunque técnicamente es más un thriller oscuro que un terror tradicional, The Night of the Hunter tiene algunas de las imágenes más inquietantes del cine clásico. Robert Mitchum interpreta a un falso predicador que utiliza la religión para manipular y perseguir a sus víctimas. Su personaje es una figura casi mitológica: sombrero negro, voz suave y una amenaza constante bajo la superficie. La película está llena de imágenes que parecen sacadas de una pesadilla: casas aisladas,
ríos silenciosos, figuras oscuras en el horizonte. Es un terror menos explícito, pero profundamente perturbador. La Casa de Cera, 1953. Acá volvemos a un terror más visual, pero con una innovación clave. House of Wax fue una de las primeras películas de terror filmadas en 3D, buscando sorprender al público con una experiencia más intensa. La historia gira alrededor de un escultor obsesionado con sus figuras de cera, pero el verdadero horror aparece cuando entendemos de dónde vienen algunos de esos modelos. Vincent Price se convirtió aquí en uno de los rostros más reconocibles del género. Elegante, siniestro y perfectamente cómodo interpretando personajes obsesivos. La película marcó el inicio de una larga relación entre Price y el cine de terror. El monstruo de la Laguna Negra, 1954. En los años 50, el terror empieza a mezclarse con la ciencia ficción. El monstruo de la Laguna Negra presenta a uno de los últimos grandes monstruos clásicos, la criatura anfibia del Amazonas. Pero más allá del diseño icónico del monstruo, la película refleja una época. La fascinación por la exploración científica, el miedo a lo desconocido y la idea de que todavía existen criaturas ocultas en los lugares más remotos del planeta. El monstruo es peligroso, pero también es un ser desplazado de su entorno natural. Una vez más, el terror juega con la ambigüedad entre víctima y amenaza. La Casa Embrujada, 1963. Si hay una película que demuestra el poder del terror psicológico, es esta. The Haunting, dirigida por Robert Wise, cuenta la historia de un grupo de investigadores que pasan la noche en una casa supuestamente embrujada. Pero lo interesante es lo que no se ve. La película prácticamente no muestra fantasmas. En cambio, utiliza sonido, encuadres extraños y una atmósfera opresiva para construir tensión. Golpes en las paredes, puertas que parecen respirar, pasillos que se vuelven interminables. Es uno de los mejores ejemplos de cómo el terror puede funcionar sin mostrar nada explícito. Psicosis, 1960. Si hay una película que redefinió el género, es esta. Alfred Hitchcock tomó la estructura del thriller y la empujó hacia el territorio del horror psicológico. La famosa escena de la ducha es uno de los momentos más estudiados en la historia del cine. Decenas de cortes de montaje, música chirriante y violencia sugerida más que mostrada. Pero el verdadero impacto llegó después. Norman Bates, un personaje aparentemente tímido y amable que esconde algo profundamente perturbador. Con Psicosis, el terror deja de depender de monstruos sobrenaturales. El monstruo ahora puede ser el chico que administra un motel al costado de la ruta. Y eso cambia todo. Tres rostros para el miedo, 1960. Estrenada el mismo año que Psicosis, esta película fue incluso más polémica. Peeping Tom sigue a un asesino obsesionado con filmar el miedo de sus víctimas en el momento exacto de su muerte. La idea era demasiado perturbadora para el público de la época. La película fue destruida por la crítica y prácticamente arruinó la carrera de su director, Michael Powell. Pero con los años se convirtió en una obra adelantada a su tiempo, porque plantea algo incómodo: la relación entre violencia, voyeurismo y cine. En otras palabras, nos obliga a preguntarnos ¿por qué miramos? Carnival of Souls, 1962. Esta es una de esas películas que parecen surgir de un sueño extraño. Carnival of Souls fue una producción independiente con muy poco presupuesto, pero su atmósfera la convirtió en una obra de culto. La historia sigue a una mujer que sobrevive a un accidente automovilístico y comienza a experimentar visiones inquietantes, personas que aparecen y desaparecen, lugares abandonados, una sensación constante de desconexión con la realidad. La película
tiene una cualidad casi hipnótica. No se trata tanto de sustos, sino de una sensación de irrealidad persistente. El bebé de Rosemary, 1968. Aquí el terror entra definitivamente en la vida cotidiana. Un apartamento en Nueva York, vecinos amables, un matrimonio joven esperando un bebé. Todo parece normal, hasta que deja de serlo. Roman Polanski construye una paranoia lenta y sofocante, donde la protagonista empieza a sospechar que algo terrible rodea su embarazo. El miedo no aparece de golpe, se filtra en miradas, en conversaciones ambiguas, en una sensación de conspiración invisible. La película redefine el terror satánico y demuestra que el horror puede esconderse detrás de una sonrisa amable. La noche de los muertos vivientes, 1968. Y entonces llegó la revolución. George Romero toma el concepto del zombie y lo transforma completamente. Sus muertos vivientes no son criaturas exóticas, son personas comunes, vecinos, familiares, gente cualquiera. La película fue filmada con un presupuesto mínimo, pero su impacto fue enorme. No solo cambió el subgénero zombie, también introdujo un tono brutalmente pesimista. El terror ya no ofrece consuelo. El mundo puede colapsar y nadie está realmente a salvo. El Exorcista, 1973. Si alguna película logró que el público creyera que el cine podía ser realmente peligroso, fue esta. El Exorcista llevó el terror religioso a un nivel nunca visto. La historia de una niña poseída por una entidad demoníaca no solo impactó por sus imágenes, sino por su tono extremadamente serio. No hay ironía, no hay alivio. La película se presenta casi como un drama sobre fe, desesperación y la lucha entre el bien y el mal. Las historias de espectadores desmayándose en las salas se volvieron parte del mito, y desde entonces, cada película de posesiones que llegó después vive bajo su sombra. La masacre de Texas, 1974. Tobe Hooper cambió el género para siempre. Filmada con una estética casi documental, La masacre de Texas se siente sucia, caótica y brutal. La historia es simple: un grupo de jóvenes que se cruza con una familia de asesinos. Pero lo que la hace inolvidable es su atmósfera, el calor, el ruido metálico de la motosierra, la sensación constante de caos. Leatherface se convirtió en uno de los villanos más icónicos del terror, y la película demostró que el horror podía ser crudo, incómodo y profundamente físico. Navidad sangrienta, 1974. Mucho antes de que el slasher explotara en los 80, esta película ya estaba construyendo sus reglas. Black Christmas presenta a un grupo de estudiantes que reciben llamadas telefónicas perturbadoras dentro de su residencia universitaria. Un asesino acecha dentro de la casa, pero la película nunca revela completamente su identidad. Ese misterio constante la vuelve inquietante incluso hoy. Además, estableció muchos elementos que luego se volverían clásicos del slasher: la amenaza invisible, la casa cerrada, las víctimas aisladas. Sin esta película, es difícil imaginar lo que vendría después. Las colinas tienen ojos, 1977. Wes Craven toma el concepto del terror rural y lo vuelve todavía más salvaje. Una familia queda atrapada en el desierto y descubre que no está sola. Las criaturas humanas que habitan esas colinas son producto del abandono y la deformación social. La película trabaja el choque entre civilización y barbarie, y en ese proceso muestra algo incómodo. La línea entre víctima y agresor puede desaparecer rápidamente. Es un terror seco, agresivo y sin demasiadas concesiones. Halloween, 1978.
Y finalmente, el nacimiento de una leyenda. John Carpenter tomó un presupuesto mínimo y creó uno de los villanos más icónicos del cine, Michael Myers, un asesino silencioso que parece moverse como una sombra. Halloween perfeccionó la fórmula del slasher, la amenaza imparable, la música minimalista, la tensión constante. Pero su verdadero poder está en lo simple, un suburbio tranquilo, una noche cualquiera, y la sensación de que el mal puede aparecer sin motivo. Y así llegamos al final de este viaje, desde las sombras expresionistas de los años 20 hasta los asesinos que dominarían el cine de terror moderno. Estas películas no solo marcaron su época, definieron cómo el cine aprende a provocar miedo. Cada susto moderno, cada criatura, cada asesino enmascarado tiene raíces en estas historias, porque antes de que el terror se volviera espectáculo, alguien tuvo que inventarlo.